Hola mis amados hermanos, nuevamente ante tu consideración. Este es tu programa o tu podcast, eh, Conversando con Saudit. Vamos a conversar sobre la palabra, que es verdad, lo que me gusta, lo que hago, una revelación de la palabra. Recuérdate siempre que esto es revelación que Dios ha dado a mi vida. No significa que tiene que ser lo mismo para ti, pero lo importante es que la revelación que Dios me da a mi vida, yo la paso por la palabra. O sea, no es cuestión de que Dios me da una revelación exclusivamente para mí y me salgo de la doctrina ni de lo que son los principios bíblicos. Para mí lo más importante es que esa revelación que Dios habla a mi corazón y a mi vida, me dicten las normas de mi vida a través de la misma palabra. Y eso es importante para ti también. Amén. Así que vamos a leer en Segunda de Samuel, en el capítulo 4, y leemos en el verso 4, y dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esto es un nombre bien conocido para nosotros los cristianos, la gente de la iglesia, la gente que nos gusta la predicación. Mefiboset es un nombre bien conocido. Así que yo te quiero traer quizás una revelación, pues quizás la has escuchado anteriormente, pero ha hablado tanto a mi vida que yo quiero traértela. Mefiboset es el hijo de Jonatán, muy amigo de David y nieto de Saúl, del rey Saúl. Eso quiere decir que viene de una línea real, ¿verdad? Era hijo de príncipe, nieto de reyes. Y Mefiboset, en el momento en que hay una guerra, los filisteos con Israel tienen una guerra, en esa guerra mueren su papá, Jonatán, su abuelo, el rey, y sus tíos. Eran 3 hijos del rey Saúl y todos mueren en esa guerra, inclusive su papá. El único que queda es Mefiboset y su nodriza, una mujer que lo amaba, ¿verdad? Porque lo cuidó y de hecho se toma riesgo con lo que hizo, que tomó al niño y trató de huir porque sabía que lo iban a matar. Porque lo normal en ese tiempo, digo lo normal, ¿verdad? Que nunca es normal lo que estas cosas pasan. Pero en ese tiempo lo que sucedía era que cuando un rey moría o un rey dejaba su reinado, el próximo rey trataba de liquidar a todos los herederos de ese reinado. ¿Para qué? Para evitarse estas guerras y para evitarse que en algún momento hubiera una traición, hubiera cualquier cosa que le quitara el trono. Así que por eso es que su nodriza corre con él y al correr con el niño que tenía 5 años se le cae y se queda lisiado de ambos pies. Yo quiero hablarte un poquito de la caída, que es lo más importante en este mensaje que te voy a dar. La nodriza, al caerse el niño lisiado, se va a un lugar que se llama Lodebar. Y Lodebar es un poblado que está entre medio del Carmelo y de Jerusalén. En medio de ese lugar, casi los que habitaban eran personas con muchas necesidades, mendigos, gente con mucha necesidad. Y ahí se iban y habitaban en ese lugar. Habían ya hecho lugar, comunidad en ese lugar. Mefiboset, que tenía, vuelvo y repito, 5 años, lo llevan a ese lugar. Pero esta caída es lo que lo lleva a él a ese lugar. Y esta caída es lo que lo deja a él lisiado. Y yo quiero hablarte de las caídas de nosotros. ¿Cómo nos quedamos lisiados? ¿Cómo nos vamos a lo de bar nosotros? ¿Qué es lo de bar para nosotros? ¿Y qué es una caída emocionalmente para nosotros? Por ejemplo, y quiero empezar por esto porque es lo más que ocurre, quizás en nuestra sociedad que vivimos hoy en día. Lo más que ocurre en medio de las familias, sobre todo, son los divorcios, en medio de los matrimonios, ¿verdad? Así que cuando hay un divorcio, sobre todo un divorcio que a lo mejor yo no lo planifiqué, lo planificó mi esposo, lo planificó el hombre o la mujer con la que yo he vivido tantos años, de momento decidió que quería divorciarse. Yo no me quiero divorciar,
Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en este momento que quiero traerte, y es lo primero, es el divorcio. Una caída violenta, una caída terrible, porque tú no lo esperabas, porque tú no lo querías. Y de momento, la persona que tú amas, la persona que tú has vivido toda la vida con ella, quizás el padre o la madre de tus hijos decidió que no quería vivir más contigo. Y vino de momento este divorcio. Eso es una caída. Y no solamente es una caída, porque una caída es una pérdida repentina de equilibrio. Una una caída es una pérdida repentina de equilibrio. Hay un desequilibrio en nuestra vida. Hay una caída de momento. ¿Por qué? Porque no tengo equilibrio. Lo he perdido. He perdido lo que me da seguridad. Muchas veces el esposo. Muchas veces es quizás la esposa. Aquella que te dijo no te amo más. O aquella que te enteraste que tenía otra persona que estaba ya en relación con ella. Vino de momento este divorcio, o a veces simplemente son los caracteres. Tenemos carácter fuerte, no podemos ya bregar con ellos, y de momento vino este divorcio. No importa por lo que sea, un divorcio es una pérdida repentina de equilibrio. Me he caído, estoy en el piso. Aunque yo fui la que puso el divorcio, aunque yo no lo quería, hay un desequilibrio, una caída, una caída. ¿Sabes el peligro con la caída de un divorcio? Que muchas veces nos lleva a lo de bar. Allí, lo de bar significa sin pastos. Eso es lo que significa la palabra, el significado de esa palabra, sin pastos. O sea, donde no tengo recursos, donde no tengo alimento, donde me siento seca. Y cuando viene una experiencia de esta naturaleza que tambalea tanto nuestra vida, nos sentimos así, sin pacto, secos, desequilibrados. Y de ahí tenemos que salir. Otra caída fuerte es la muerte de un ser amado, porque es lo mismo, nos deja un espacio vacío, nos quedamos desequilibrados. Aun cuando haya estado enfermo, lo hayamos cuidado, y quizás eso nos prepara un poco mejor. Una enfermedad larga o una enfermedad que nosotros sabemos que puede parar en muerte, pues nos prepara hasta cierto punto, pero aún así, cuando esta persona fallece, esa persona, aún siendo cristiana, Dios se la lleva y tú sabes que es el Señor. Hay un vacío en nuestra vida. Hay un vacío en nuestro corazón. Quizás hay un vacío en nuestra casa. Si es un familiar cercano que vivía conmigo, eso produce un vacío en nuestra casa. Un vacío de mi vida diaria. Una caída. De momento, un desequilibrio. Me desequilibrio repentinamente. Me siento como en el piso. Siento que no me puedo levantar. Una muerte. Un divorcio. Quizás la muerte peor es la de un hijo. Hay muchas muertes, que todas las muertes duelen, siempre te duele, aunque uno sepa que la persona, Dios se la lleve y nosotros somos cristianos, siempre duele. Pero la de un hijo, yo no sé, pero eso es una cosa terrible. Eso marca el corazón, porque eso es de mi vientre, de nuestra vida. A los padres de su carne, lo hemos criado, lo hemos visto crecer, y de momento, tan es así que si se mueren mis padres, yo soy huérfana. Si se muere mi esposo, yo soy viuda. Pero ¿qué soy si se muere un hijo? No, no existe una palabra, ni siquiera hay una palabra que defina cuando se me muere un hijo. El dolor es profundo. Un dolor que a veces no podemos consolarnos. Una caída que no me puedo levantar del piso. Una caída que me lleva derechito a lo de bar. Allí donde estaba Mefiboset, allí a la casa sin pastos, allí donde están los mendigos y los que no tienen remedio. Muchas veces nos unimos con los que no tienen remedio, con los que no tienen solución para su vida. Allí muchas veces nos encontramos. De ahí tenemos que salir. La pérdida de un trabajo, también, esa es otra caída terrible. ¿Por qué? Porque le dediqué 30
años a esta compañía, le dediqué 20 años, le dediqué 10 años a esta compañía y de momento la he perdido. No porque he renunciado, sino porque la he perdido porque me han echado, porque me han votado, porque mis compañeros de trabajo se pusieron de acuerdo, porque tengo contiendas dentro de ese trabajo, porque no he podido vivir tranquilo, pero lo necesito porque dependo económicamente de ese trabajo. Mi vida de finanzas, mi vida de casa, mi vida de mis hijos dependen de eso. Y de momento lo pierdo. Estoy en el piso, una caída, como Mefiboset, lisiado. Todas estas cosas me dejan lisiado muchas veces de los pies, como al Mefiboset, que no solamente se cayó, se quedó lisiado de ambos pies. Y yo me siento lisiada cuando pierdo un hijo. Yo me siento lisiado cuando me he divorciado, sobre todo cuando ni siquiera lo planifiqué ni lo quiero. Cuando amo a esa persona, me quedo lisiado. Me quedo lisiado cuando pierdo un trabajo para lo cual le he dedicado toda mi vida casi. Quizás dejando hasta mi casa y mis hijos y dedicándole más a mi trabajo que a mis hijos, a mi casa, y de momento me doy cuenta que no lo agradecieron, que ese jefe, que esa industria, que esa compañía para la cual trabajaba, no lo agradecieron. Por el contrario, por el contrario. La casa, cuando pierdo mi casa, una caída fuerte. Cuando yo pierdo mi casa, me desequilibro totalmente. Es una caída. Me siento en el piso, porque ese es mi medio ambiente. Yo recuerdo, yo perdí una casa desde 30 años, viví en esa casa. Era mi casa. La había puesto como yo me gustaba y como quería. Y la perdí, la tuve que vender. Mire, fue muy fuerte para mí. Fue una depresión que me dio tremenda. Tuve que levantarme, una mujer de Dios, siendo ya yo una mujer de Dios. Levantarme me fue duro, porque ese era mi medio ambiente. Yo la tenía arreglada como yo quería. Yo entraba en esa casa y eso llenaba mi vida. La perdí, la perdí. Son cosas físicas, déjame decirte, son cosas físicas, pero aún las cosas físicas nos dan dolor muchas veces, porque mi techo me lo da Dios. La casa mía me la dio Dios. ¿Cómo la perdí? Pues muchas veces porque el hombre es así, el hombre comete errores graves. Somos hombres, cometemos graves errores. Pero acuérdate que todas estas caídas tienen soluciones, tienen una solución. Llegamos muchas veces a lo de bar. Todo esto nos lleva a lo de bar, pero tenemos que salir de lo de bar. ¿Cómo sales de lo de bar? ¿Cómo sales de esta experiencia, de esta caída? Mefiboset cayó y no se supo más de él. Llegó a lo de bar y allí estuvo, hasta que fue un hombre, ya tenía un hijo. ¿Qué fue lo primero que recibió Mefiboset para salir de lo de bar? Una invitación del rey David. Una invitación del rey a sentarse a su mesa. Mira qué maravilloso es esto. Eso es lo primero que tienes que hacer. Para salir de los debates, lo primero que tienes que hacer es aceptar la invitación del rey. Dice en el capítulo 9 y verso 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset aceptó la invitación del rey para sentarse siempre a su mesa. Y a mí algo que me encanta pensar de esta experiencia y lo que visualizo es a Mefiboset con sus pies lisiados, pero cuando tú te sientas, ahora mismo yo estoy sentada aquí en este escritorio y tú no me ves mis pies. Cuando la mesa me cubre mis pies, la mesa cubre los defectos. La mesa te cubre los defectos, la mesa de Dios te cubre los defectos. No se ven tus defectos cuando estás sentado a la mesa del rey. Así que lo primero que tienes que aprender es esa fe en Cristo Jesús. Esa fe en Cristo Jesús. Sentarte a la mesa del rey es tener fe en Cristo Jesús. Sentarte a la mesa del rey es aprender a comer la palabra de Dios. Para salir de lo de bar, para salir de tu dolor,
salir de tu dolor, porque hay dolor en todas estas experiencias que hablamos, de las caídas que has tenido. Esas caídas te traen mucho dolor. Así que lo primero que tienes que hacer es, para salir del dolor, es sentarte a la mesa del Rey. Rechaza todo dolor, recházalo, rechaza ese dolor. Siéntate a la mesa, pero rechaza ese dolor, tienes que rechazarlo. Y tienes que hacer algo que yo sé que te va a ayudar mucho a salir de la mesa del Rey. Es un cambio de pensamiento. Cuando nosotros tenemos un divorcio, cuando nosotros perdemos un trabajo, cuando nosotros perdemos un ser bien amado, ¿verdad? Que se va con el Señor, que muere, una muerte de un ser querido, todo eso nos da mucho, mucho, mucho dolor. Y el pensamiento es constante. Lo primero que tienes que hacer es una lista de las experiencias buenas que tuviste, por ejemplo, con el hijo que perdiste, aún con el esposo que se fue con otra, no importa. Tienes que haber tenido momentos buenos. Haz una lista de momentos buenos, y léelos y pónselo delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a pensar en las cosas buenas, vas a dejar de pensar en las cosas negativas. Porque entonces viene lo negativo y lo que me hizo y lo terrible que fue. Y entonces hasta peleamos con el Señor, peleamos con Dios. Cuando se muere alguien que amamos, nuestra pelea primero es con Dios porque se la llevó. Y Dios decide, Dios es soberano. Dios da la vida. Él dio la vida. Él te dio ese hijo, ¿cuánto? ¿20 años? ¿19 años? 5 años, 6 años. 5, 6 años de bendiciones. 5, 6 años que Dios te lo dio y lo disfrutaste, mi amada, mi amado. ¡Ah! ¡Qué disfrute precioso! ¿Entiendes? Así que lo más importante es que nosotros aprendamos en esta experiencia dolorosa a tocar nuestro dolor, a saber que hay dolor, pero también saber que hubieron momentos buenos, momentos de disfrute. Y en esos momentos buenos, en esos momentos de disfrute, empezamos a cambiar nuestro pensamiento, a renovar nuestra mente. Nos dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos dice: os ruego pues por la misericordia de Dios, que comprobéis cuál sea, perdón, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Hay que renovar nuestra mente. Y lo único es para salir de lo de es renovar nuestra mente. Pensar en las cosas buenas. Orar mucho. Sentarte a la mesa del Rey. Sentado a la mesa del Rey, oración. Es lectura de la palabra. Lee la palabra y repítela. Esa palabra que te alimenta, esa palabra que te renueva, esa palabra que libera todos esos malos pensamientos. Mi madre, hermano. Y esto no será una caída donde estaré lisiado permanentemente, porque a veces estamos lisiados como Mefiboset permanentemente. No tienes que estar lisiado permanentemente. Este es el tiempo de la ley, pero en el tiempo de la gracia, Dios nos sana, Dios nos levanta, es diferente. Amén, mis amados. Ha sido bueno estar contigo en este hermoso tiempo. Yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús que ames la palabra del Señor sobre todo. Es mi intención. Con esto, ¿qué hago? Que óyeme bien, quiero decirte un secreto. Te voy a decir un secreto. Voy a cumplir 83 años. Y estoy haciendo esto ya esta época de mi vida, porque yo lo que quiero es dejar un legado de palabra que pueda ser buena para la iglesia de Jesucristo. Y espero que esté haciendo así, que esté siendo buena para ustedes, la iglesia de Jesucristo. Qué bueno, mis hermanos que están ahí escuchándome. Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén y amén.